Mire, si usted ha ido al museo del Castillo de Chapultepec, se habrá encontrado con un espectacular, con un mural extraordinario, gigantesco, que se llama La fusión de dos culturas. Es muy famoso. Los que tenemos cierta edad estamos muy familiarizados con esa imagen, porque durante muchos años, allá por los años 80, estuvo en el anverso del billete de 50,000 pesos, porque hubo billetes de 50,000 pesos, que vendría a ser con el billete de 50, porque hubo un cambio de nuevos pesos. ¿Para qué le cuento esa historia? El asunto es que lo reconocemos muy bien, ¿no? Un azteca y un español enfrentándose en esa imagen muy dramática y muy sangrienta de la fusión de dos culturas. ¿Y por qué les comento esto? Porque yo creo que el encuentro entre los españoles y los aztecas, de los cuales nosotros somos el resultado, nos da una poderosa lección espiritual. Y es la siguiente: cuando dos culturas chocan, solamente hay dos escenarios posibles. Una prevalece y la otra desaparece, o se fusionan, o se combinan. No hay otra. Algunos podrán argumentar, bueno, hay una tercera, que se conozcan y que coexistan en paz, que ambas culturas corran en paralelo. Eso no existe. No ha existido en la historia. Una prevalece, la otra disminuye, o se mezclan, o se fusionan. Sucedió con los españoles y los aztecas, sucedió con los británicos en la India, sucedió con los vaqueros y los nativoamericanos. Una debe prevalecer o se mezclan, porque son tan diferentes que no pueden coexistir. Son tan distintas que no pueden coexistir. Una devora a la otra, o se mezclan y crean una cultura distinta. Yo tuve la oportunidad de asistir a un instituto multicultural en Hawái, Estados Unidos. Ese instituto estaba enfocado a capacitar sobre todo a cristianos en países no alcanzados, en países islámicos. Por tal razón, la gente que asistía era normalmente de África o de Asia. Yo asistí y yo no solamente era el único del continente americano, era el único del continente americano y del continente europeo. No había un europeo, no había un americano. Todos mis compañeros eran asiáticos o africanos. Todos. Y son muy distintos a uno. Uno está acostumbrado, cuando hablamos de otras culturas, pues puede pensar, no, pues los alemanes, los franceses, los italianos. No, con esos uno todavía se entiende. El lenguaje quizá no lo hablas, pero algo pescas, o por la manera en la que gesticulan. Pero yo tuve compañeros de Kazajistán, tuve compañeros de Malasia, tuve compañeros de la India, tuve un compañero de Papúa Nueva Guinea. Ni siquiera sé dónde está Papúa Nueva Guinea ahorita. Y tienen unas costumbres muy extrañas, muy raras. Yo me sentía alienado, yo me sentía completamente fuera del grupo. Y lo peor era la hora de la comida. Porque los asiáticos con los asiáticos, chinos con chinos, indios con indios, y yo no tenía dónde meterme. Entonces me iba rolando. Y ahí me di cuenta qué tan diferentes llegamos a ser. Porque yo estaba en mesas con africanos, pero africano, ¿eh? No vaya usted a creer el afroamericano que hay en los Estados Unidos. No, eran africanos que te hablan, además en un idioma indescifrable. Mambula jasala mamana. No tienes idea de lo que, no sabes si te está regañando, te está dando los buenos días. No hay manera de descifrar lo que están diciendo. Los indios de la India, porque se les dice indios, comen con las manos. Comen y de un mismo plato. A uno le da cosa. Y aparte erutan cuando comen. Y no es mala educación, es su cultura. Culturas muy distintas a la nuestra. Pero ahí en ese instituto me di cuenta que existía una cultura sobre esa cultura, que era la cultura del reino. Cuando alabábamos, éramos uno. Cuando alabábamos, nos entendíamos. Toda diferencia se rompía. Y hay ciertas palabras en ciertas culturas o ciertas acciones que en esa cultura no están mal, pero en otras sí. Eso incluso lo podemos ver en Latinoamérica. Hay palabras que nosotros usamos aquí que en Argentina son unas groserías tremendas, y al revés. Yo tengo que tener cuidado cuando predico, porque como esto se transmite, ya me han dicho, oiga, pastor, eso es una grosería espantosa.
¿Pero cuál dije? Si es una fruta. Sí, aquí, allá no. Y al revés, luego también hay ciertas palabras en España que se usan de manera común, que aquí nosotros se usarían palabras muy fuertes. ¿Por qué? Por la cultura. Y lo mismo pasa con la cultura del reino de los cielos. Lo que aquí es normal, allá no lo es. Lo que aquí es chistoso, allá es grosero, es vulgar. Lo que aquí es normal, allá se le llama pecado. Lo que aquí se le puede llamar derecho a la mujer sobre decidir sobre su cuerpo, en la cultura del reino es asesinato. Lo que aquí se puede llamar mochada, allá se llama corrupción. Lo que aquí se le puede llamar no es que es muy vivo, allá se le llama es que es muy abusivo, porque es otra cultura, culturas diferentes. ¿Cómo vivir con dos culturas? Sabemos que al menos se puede vivir con dos ciudadanías, eso es cierto. Si vamos a la Escritura, en Filipenses 3:20 leemos: más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Se puede vivir con dos ciudadanías. Hay países que aceptan la doble ciudadanía. México es uno de ellos, que acepta que tú puedas tener dos ciudadanías. Es muy común que haya entre nosotros gente que tiene pasaporte mexicano y pasaporte español. Pero hay países que no aceptan la doble ciudadanía. Bueno, se podrá vivir o no con doble ciudadanía, pero no se puede vivir con dos culturas. El reino de los cielos, de hecho, no acepta la doble ciudadanía. No acepta la transculturización. Dice la Escritura en Santiago capítulo 4, verso 4: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye a sí mismo enemigo de Dios. Como hijos de Dios, tenemos que renunciar a una cultura. La cultura del mundo o la cultura del reino de los cielos. La cultura de la luz o la cultura de las tinieblas, porque son culturas incompatibles. Y mezclarlo sería una tragedia. La Biblia nos dice una y otra vez que no nos mezclemos a nivel de cultura, a nivel de ideas. La cultura del mundo es una cultura llena de pasiones, es promiscua, codiciosa, adúltera, corrupta, amadora del dinero, amadora de las apariencias. Mientras que la cultura del reino, dice Santiago capítulo 3, verso 17, la sabiduría, la cultura que viene de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Nosotros tenemos en esta cultura un refrán de sabiduría popular que dice, y lo conocemos todos: a donde vienes, haz lo que vieres. Lo conocemos, ¿no? Bueno, eso no aplica a un hijo de Dios. Eso no aplica a nosotros, eso no se lo crea. Dios no nos dice, a donde vayas, haz lo que veas, imita. No, eso no aplica a los hijos del reino. De hecho, es todo lo contrario. No te amoldes al mundo actual. No te parezcas al mundo. No los imites, sino ser transformado mediante la renovación de tu mente. Recuerdo en una ocasión que a mi esposa la invitaron a pasar el Año Nuevo chino en la Embajada de China. El Año Nuevo chino es otra fecha, pero ellos la celebran porque es su cultura. Y recuerdo que mi esposa llegó fascinada. Le pregunté, ¿cómo te fue? Y me dijo, increíble. Haz de cuenta que estaba en China. Todo era chino. La comida era china, todos iban con sus trajes típicos, todo el mundo hablaba chino, todo el mundo con el ojo rasgado. Me decía, haz de cuenta que estaba en China. Lo único que no estaba, no chino ahí era yo. Me sentí tan rara, estaba vestida diferente, hablaba diferente, ellos hablaban chino entre sí. Eso sí, comí riquísimo, me dijo. Me dijo, haz de cuenta que era un pedazo de China en México. Y lo era. Era la embajada de China, ese es su propósito. No es China, pero es lo más parecido a China fuera de China. Lo mismo debería ser aquí, nuestra iglesia. No es la eternidad, no es el reino de los cielos, pero debería ser lo más parecido al reino de los cielos fuera del reino de los cielos.
donde se imponga la cultura del reino de los cielos. Todo aquí debería de reflejar la cultura del reino, porque cada cultura se reconoce por sus características. Normalmente sus virtudes es lo que debe de reconocerse. Los chinos, por su paciencia, ¿no es cierto? Tiene paciencia de chino. Los alemanes, por su tecnología, por su disciplina. Los italianos, por sus diseños. Los mexicanos, por sus albures, ¿no es cierto? Por nuestro ingenio. Los cristianos, los ciudadanos del reino, deberíamos ser reconocidos por muchas cualidades. Muchas cualidades. Una de ellas, la confianza en conquistar en el nombre de Cristo. La capacidad de mantenernos en las promesas de Dios. Deberíamos de ser reconocidos por eso. Y hay una historia en la Biblia que lo muestra de una manera maravillosa. Vamos a Números, capítulo 14. Y en lo que llegas allá a Números te platico en dónde estamos. Moisés acaba de sacar al pueblo de la esclavitud en Egipto. Tienen una promesa de Dios, entrar a la tierra prometida. Y se van encaminando hacia allá. Llegan a la frontera de Canaán y Moisés envía a 12 espías a que hagan un scouting, a que vean cómo está el asunto para entonces planear una estrategia para conquistar la tierra de la cual fluye leche y miel. La tierra que Dios les había prometido les iba a entregar. Y regresan esos 12 espías con un reporte. 10 de ellos tenían una óptica y 2 de ellos tenían una totalmente distinta. La mayoría de ellos decía que era una tierra inconquistable, que sus moradores eran gigantes, que los superaban en fuerza, en número, que los israelitas comparados con ellos eran como cucarachas, como langostas, e hicieron que el corazón del pueblo desfalleciera y se pusieron a llorar. ¿Por qué? Porque la ilusión que tenían de una tierra donde iban a prosperar, donde iban a ser libres, acaban de llegar reportes, 10 reportes, de que eso simple y llanamente era humanamente imposible. Pero hubo de entre esos 2 espías, 2, Josué y Caleb, y ellos traían otra óptica. Dicen, no, la tierra es increíble, la tierra es maravillosa, es una tierra que nos conviene y podemos conquistar. En medio de esta situación es que se da esto que vamos a leer. Vamos a leerlo. Números capítulo 14, verso 6. ¿Lo tenemos? ¿Está usted contento? Amén, gloria a Dios. Ahí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ellos habían ido también, ellos vieron la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abunda la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. Josué y Caleb se rasgan las vestiduras cuando ven que el pueblo se está echando para atrás. Y le dicen, no, pero ¿qué están locos? Es una super tierra, súper próspera. Y hay algo bien interesante. Ellos no negaron la realidad. Les habían dicho que los otros estaban mejor armados, que los superaban en número, que eran como gigantes. Ellos no dijeron lo contrario. No dijeron, no, somos más nosotros. Ni tan grandotes, pues no los vamos a cargar. No. Ellos dijeron, si Dios agrada con nosotros, son pan comido. Son pan comido. Ellos no tienen quien los defienda. Con nosotros está el Todopoderoso. Así que por favor no duden, no se rebelen, no sean tan tontos. Estaban rasgando las vestiduras del error colosal que estaban a punto de cometer. Y ellos tratan de hacer que cambien de opinión. Pero eran 10 voces contra 2. Y esas 10 voces en contra hicieron que tomaran la peor decisión de su vida.
Y Jehová se va a enojar con ellos. Y les va a decir, ahora no entran. Ahora no entran. Es más, ni uno solo de ustedes va a entrar. Hasta que no mueran el último de ustedes, les voy a dar posesión de la tierra por haber dudado de mi palabra. Si yo se los prometí, les acabo de abrir el mar. Los he guiado hasta acá. Y ahora que están ahí y dudan, los hace dudar los 10 malos reportes cuando tienen mi promesa. Y todavía Josué y Caleb les están diciendo, no va a entrar ninguno de esta generación, salvo Josué y Caleb. Son los únicos que van a entrar. Y fíjense lo que dice la Escritura. Números 14:24. En cambio, es Dios hablando. A mi siervo Caleb, que ha mostrado una ¿qué? Una actitud diferente. Fíjese cómo la actitud que usted tenga ante los problemas, dice, no es que la actitud no cambia. Dios dice que sí. Tu actitud ante una circunstancia puede cambiarla completamente. Y Dios dice, como Caleb mostró una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Qué hermoso haber sentido Caleb. Cuando dice, pueblo, no cometan ese error, no sean tontos, son gigantes, pero Dios está con nosotros. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen. Dios nos ha mandado hasta aquí, Él nos va a dar la victoria. No se acobarden. No, pues sí nos acobardamos. Caramba, se rasgan las vestiduras. Dios dice, ahora no entran, pero Caleb sí va a entrar, porque creyó en mí. Y Caleb, gracias Señor, ahí nos vemos, Bueno, ya no nos vemos, adiós. Y Dios le dice, no, pero espérate Caleb, pero aguántate tantito. ¿Qué pasó? ¿No que me la vas a dar? Sí te la voy a dar, pero no ahorita. Te vas a tener que mantener con el pueblo. ¿Te imaginas? Caleb se va a chutar 40 años en el desierto por la incredulidad de otros. Él sí creyó, lo tenía en la mano. Tenía la conquista en la mano. Y la incredulidad del pueblo hace que se retorza hasta que no se muera el último de esa generación. Imagínate a Caleb, imagínate la frustración. Imagínate, él no hizo nada, él creyó, parecería injusto. Parecería una buena causa para amargar a cualquiera. En el desierto. 40 años. Eso podría haber hecho incluso que se resintiera en contra de Dios. Dice, ¿yo qué culpa tengo? Pero no lo hizo. No lo hizo, se mantuvo en la promesa. Se mantuvo fiel a Dios durante 40 años. Y digo, yo creo que esperando a ver cuando se morían ya llévatelos rápido. No lo sé. Pero finalmente llegaría el día de entrar. Si nos mantenemos fieles a las promesas de Dios, tarde o temprano va a llegar el día de recibirlas. Tarde o temprano. Por eso leemos en Gálatas 6:9, no te canses de hacer el bien. No te canses de confiar en Dios. No te canses de hacer lo que Dios te ha mandado. Porque a su tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Si no desfallecemos. Caleb tuvo muchas razones para desfallecer. Tuvo que vivir muchas cosas que no tendría por qué haber vivido. Muchas carencias, muchas dificultades, mucho calor, mucho frío, mucha hambre. Pero él se mantuvo fiel en la promesa. Y llegó el día. Llegó el día finalmente. Solamente había un pequeño problema. Ya tenía 85 años. Muchas cosas habían cambiado, ya el pueblo era otro pueblo prácticamente. Moisés ya había muerto, ahora el líder era su compañero, Josué. Josué es ahora el líder. Todo ha cambiado, pero lo que más le ha cambiado a él, pues son las arrugas. Porque ahora tiene 85 años. Y están al borde de la frontera nuevamente, donde él había estado 40 años antes. Y me imagino que preguntó, oye, ¿y Josué dónde está con los generales? Están planeando la batalla con los jóvenes. Caramba, ¿por qué a mí no me llamó? ¿Por qué a mí no me mandó a llamar? Y entra Caleb a buscar a Josué. Y le dice, ¿qué pasó? Ya vamos a entrar, Caleb. Pues vamos, pero a mí no me has llamado. Yo voy a pelear. Caleb
tienes 85 años. Ya no somos esos jóvenes. No somos esos jóvenes de hace 40. Date cuenta de tu realidad. Ya estás viejo. Caleb le dice, yo estaré viejo, pero la promesa de Dios no ha envejecido. Es la misma promesa que me hizo hace 40 años y yo me he mantenido fiel. Vamos a leerlo. Vamos a leer esto. Josué capítulo 14, verso 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Le dice Josué, tú bien sabes, estos no saben, estos jovencitos no saben, ellos no estuvieron ahí, ellos no lo escucharon, pero tú escuchaste y sabes muy bien lo que Dios dijo de mí. Tú estuviste ahí. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo traje noticias como lo sentía en mi corazón. Un corazón lleno de fe. Un corazón confiando en la promesa de Dios. Ante unos gigantes siempre dije, Dios nos va a dar la victoria. Nunca di un paso para atrás. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, fueron ellos los que hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Se acobardaron por el reporte de ellos. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Y fue entonces cuando Moisés juró, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuando cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora aquí, hoy soy de edad de 85 años. Pero todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora. Mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Él está diciendo, Caleb, yo sigo igual de fuerte. No sé si eso fuera del todo cierto, pero su determinación no ha cambiado. Su fe en Dios no ha cambiado. Dice, sigue siendo igual. Y le dice en el verso 12, dame pues ahora ese monte. Dame ese monte del cual habló Jehová aquel día. Porque tú escuchaste, Josué, en aquel día que los anaseos están ahí y ahí hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Caleb le dice a Josué, quiero pelear. No hay necesidad de pelear. Caleb, ya estás viejo. Ya las rodillas no te funcionan. Ya no ves bien de un ojo. Pero Dios me lo prometió. Dios me lo prometió y tú no me puedes quitar eso, Josué. Y Josué le dice, tienes razón. Muy bien, vas a entrar a pelear. A ver, generales, mándenmelo esta aldeíta que no está tan difícil. ¡Ey! Espérate. A mí Dios me prometió Hebrón. Caleb, en Hebrón hay ciudades fortificadas. Hebrón es uno de los lugares más complicados. Eso es lo que Dios me prometió. Tú lo sabes muy bien. Está bien, Caleb, ok, va a entrar en Hebrón. Comandante, me lo pone, por favor, me lo proteja y se lo encargo. Es mi pana. Es el más viejito. Era el más viejo del pueblo. Me lo cuidan y le dicen, ¡eh! No, Josué, te has equivocado. A mí Jehová me dijo que donde yo pusiera mi pie, me lo iba a conquistar. Yo no quiero otro pie cochino de estos. Yo voy a entrar y voy a entrar primero y voy a conquistar, porque no me mantuve en la promesa 40 años para ser espectador de la victoria. Si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Y conocemos la historia. Necesito contártela. Caleb entró y tomó la tierra como todo un conquistador. La Escritura dice que en Cristo somos más que conquistadores. Es la traducción correcta. Dios no busca creyentes. Creyentes hay muchos. Dios quiere respaldar conquistadores. Gente que se mantiene en la promesa. Con la cultura del reino bien puesta. Con valor. Con coraje. Con honor. Un campeón inspira. Es imposible mantenerse sentados ante un campeón. Compórtese como campeón y su generación se levantará de la apatía espiritual. Compórtese como campeón y su matrimonio se levantará de las cenizas. Compórtese como campeón
y verá el poder de Dios actuando para recibir lo que Dios le ha prometido. Usted no va a morir en el desierto esperando la promesa si se mantiene fiel y creyendo. Usted va a poner el pie en las promesas de Dios y las va a conquistar para usted y para su generación. Fíjese usted, denle un aplauso al Señor. Esta historia tendría un gran final si dijéramos el capítulo 14 de Josué. Y entró Caleb y conquistó Hebrón para él y para su generación. Ahí es un magnífico final. No puede haber uno mejor. Y sin embargo, la Escritura dice que Él da mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o siquiera imaginar. Vamos a Josué capítulo 15. Y en el verso 15 se nos deja saber algo extraordinario. Después de que Caleb entra viejito con su pie arrugado a pelear y conquista la ciudad más complicada, Hebrón, en el capítulo 14, fíjate lo que dice en el capítulo 15. Caleb también conquistó Debir y toda la región circundante, y luego ofreció la mano de su hija Acsa como recompensa a quien pudiera conquistarla. Josué no solamente conquistó Hebrón, sino conquistó Debir y toda la ciudad conquistante. Él terminó Hebrón, dijo: ¿y ahora qué sigue? No, si yo todavía traigo la muina, yo todavía traigo la corajina de 40 años, ahora vamos por más. Y Dios le dio más de lo que le había prometido. Todavía casó a su hija con otro conquistador. Dios te va a dar más abundantemente de lo que tú te puedes imaginar. Quizá tome tiempo. A Caleb le tomó 40 años. Quizá lo van a enfrentar con su realidad, como con Caleb. Tú el pecador, tú la dejada, tú el depresivo, con ese vicio, con esos fracasos, con ese pasado. Estás muy viejo, te has equivocado ya muchas veces, no tienes la fuerza, no tienes los recursos, no tienes los contactos, no tienes la capacidad. Como Caleb, no niegue la realidad. Como Caleb, afirme la realidad. Sí, yo el pecador, yo el viejo, yo el débil, el yo sin recursos, sin capacidad, pero como Caleb diga: pero Dios está conmigo. Pero Dios está conmigo, Dios lo prometió. Así que bla, 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 sí, no llego, sí, no tengo, sí, no puedo, sí, no me alcanza. ¡Ey! Pero Dios lo prometió y Dios está conmigo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en Cristo, amada iglesia, tú estás en una frontera. Yo no sé cuál haya sido tu desierto, pero sé que estás en una frontera. Estás en la frontera de recibir la promesa. De otra manera, Dios no hubiera inspirado este mensaje para ti hoy. Estás en la promesa. No hagas caso a los reportes negativos. Puede llegar un reporte de salud, puede llegar un reporte financiero, puede llegar el reporte que tú quieras. No le hagas caso a los 10, hazle caso a los 2, o mejor hazle caso al 1, al que lo prometió. ¿Quieres promesas? Pues nomás métete aquí. Promesas para tus hijos, promesas para tu salud, promesas para tu finanza. Tú decides qué cultura vas a creer, la cultura de las tinieblas o la cultura del que todo lo puede. En Cristo, amada iglesia, somos más que vencedores. Que Dios nos bendiga. Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos.